El sol de mediodía en Sevilla ardía sobre el cementerio municipal, donde la familia Ruiz se reunía alrededor de un ataúd reluciente de caoba. Todos estaban allí, los tíos con sus trajes oscuros, las primas sollozando en pañuelos bordados, y los padres de Alejandro, rígidos como estatuas de mármol. Pero Alejandro no aparecía. Y su ausencia era un silencio ensordecedor que nadie mencionaba. Hasta que el sacerdote abrió el féretro para el último adiós y encontró solo un vacío helado. Sin cuerpo. Sin abuela. La conmoción se extendió como un incendio. «¡Dios mío!», gritó la tía Carmen, cayendo de rodillas. El padre de Alejandro, don Manuel. Un hombre de 60 años con bigote gris y ojos severos. Miró al sacerdote con furia. «¿Qué broma es esta? ¿Dónde está mi madre?». «El cementerio». Yuchu el intranquilo. Se llenó de murmullos y acusaciones. La policía llegó en minutos, interrogando a todos, mientras la familia se desmoronaba en sospechas mutuas. Nadie sabía nada. O eso decían. Pero en el fondo, Manuel sentía un nudo en el estómago. Esto tenía que ver con Alejandro. Su hijo, perdido. El que había sido expulsado de la casa hace 3 años por ser gay. Alejandro, en ese momento, estaba en Madrid. A cientos de kilómetros. En un pequeño apartamento compartido con Mateo, su pareja desde hace 2 años. Tenía 28 años. Cabello castaño que caía en ondas sobre su frente. Y ojos verdes que reflejaban una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Trabajaba como diseñador gráfico freelance, luchando por pagar las facturas mientras intentaba reconstruir su vida lejos de la familia que lo había rechazado. El teléfono sonó esa mañana. Pero lo ignoró, era su hermana Elena. La única que aún le hablaba en secreto. «Abuela ha muerto», le había dicho en un mensaje de voz la noche anterior. «El funeral es hoy. Por favor. Ven». Pero Alejandro no podía. El dolor de ser rechazado por ser quien era lo mantenía clavado en su sofá, con Mateo a su lado, sosteniéndole la mano. Mateo, de 30 años, con barba recortada y una presencia calmada pero intensa. Era su ancla. «No tienes que ir si no quieres», le dijo Mateo, besándole la frente. «Pero quizás deberías cerrar ese capítulo». Alejandro sacudió la cabeza. «Ellos me cerraron la puerta primero. Mientras tanto, en Sevilla, la investigación policial reveló una nota dentro del ataúd: si queréis encontrarme, resolved vuestros pecados. Empezad por Alejandro». Firmada por la abuela, doña Rosa. Una mujer de 82 años conocida por su fe inquebrantable y su lengua afilada. La familia se reunió en la casa familiar, una antigua finca en las afueras, con paredes de azulejos y un patio lleno de naranjos. Manuel presidía la mesa, golpeando el puño. «Esto es una locura. Mi madre no fingiría su muerte. Alguien la ha secuestrado. Pero su esposa, Luisa, una mujer delgada de 58 años con cabello teñido de negro, miró al suelo. Manuel. Rosa siempre defendió a Alejandro. Recuerda cómo discutía contigo». Los tíos asintieron. Rosa había sido la única que, al enterarse de la orientación de Alejandro, lo había abrazado en lugar de juzgarlo. «Dios ama a todos», solía decir. Pero Manuel
Devoto católico conservador y dueño de una cadena de ferreterías. Lo veía como un pecado imperdonable. Lo eché para salvarlo. Justificaba. Y para salvar la familia. Elena, la hermana de Alejandro de 25 años. Con pelo corto y una energía rebelde. No podía quedarse callada. Papá. Esto es por ti. Abuela quiere que lo traigas de vuelta. Manuel la miró con ira. No menciones su nombre. Él eligió su camino. Pero la nota era clara, resolver los pecados empezando por Alejandro. La policía confirmó que no había signos de forcejeo en la casa de Rosa, parecía que había planeado todo. Un vecino la había visto salir con una maleta 2 días antes, murmurando algo sobre una lección final. La familia se dividió, algunos querían llamar a Alejandro. Otros lo culpaban. El tío Javier, un abogado de 50 años, sugirió rastrear el teléfono de Rosa. Pero nada. Esa noche, Manuel no durmió. Atormentado por recuerdos. Recordaba a Alejandro de niño, jugando en el patio. Y como todo cambió cuando, a los 25, les confesó su amor por un hombre. Eres una vergüenza. Le había gritado, echándolo a la calle. Ahora, con el ataúd vacío, se preguntaba si su rigidez había ido demasiado lejos. En Madrid, Alejandro recibió otra llamada de Elena. Alex. El ataúd estaba vacío. Abuela dejó una nota sobre ti. Su corazón latió con fuerza. ¿Qué dice? Elena leyó la nota. Y Alejandro sintió un torrente de emociones, alivio. Ira. Confusión. Tengo que ir. Le dijo a Mateo. Pero no solo. Ven conmigo. Mateo dudó, sabía las historias de rechazo. Si eso es lo que quieres. Empacaron rápidamente, subiendo al tren de alta velocidad hacia Sevilla. Durante el viaje, Alejandro revivió sus conflictos internos. Había crecido en una familia donde la tradición lo era todo, misa dominical, bodas arregladas, roles de género estrictos. Su atracción por los hombres lo había torturado durante años, ocultándola hasta que conoció a Mateo en un bar de Chueca. Mateo, un profesor de historia, le había dado el coraje para ser auténtico. Pero el precio fue alto, perder a su familia. Excepto a Elena y a la abuela. Abuela siempre me enviaba cartas, murmuró Alejandro. Decía que rezaba por mí. No para cambiarme, sino para protegerme. Al llegar a Sevilla esa noche, la casa familiar estaba iluminada, llena de tensiones. Elena lo recibió en la puerta, abrazando a Alejandro. Papá está furioso. Pero entra. Manuel vio a su hijo y se levantó. Rostro enrojecido. ¿Qué haces aquí? ¿Viniste a burlarte? Alejandro. Con voz temblorosa. Respondió, vine por abuela. La nota es sobre mí. Luisa intervino, Manuel. Escúchalo. Pero el enfrentamiento escaló. Tú nos trajiste esta vergüenza, acusó Manuel. Mateo se interpuso, señor. Alejandro es su hijo. El amor no es vergüenza. La familia observaba en silencio. Algunos con simpatía oculta. Otros con desprecio. Elena reveló que había encontrado pistas en el diario de Rosa, menciones a un convento en las montañas.
donde Rosa solía retirarse. Quizás esté allí. Decidieron ir al amanecer. Pero la noche fue larga. Con acusaciones volando. Alejandro se sintió expuesto. Cuestionando si valía la pena esta confrontación. El precio de su identidad, aislamiento. Pero también libertad. Manuel. Solo en su habitación. Luchaba con su fe y su orgullo. ¿Era su rechazo un pecado mayor? La mañana siguiente. Un grupo pequeño, Manuel. Alejandro. Mateo. Elena y Javier, partió hacia el convento de Santa María. En la sierra de Sevilla. El camino era tortuoso. Reflejando sus emociones. Alejandro y Manuel no hablaban. Pero Mateo intentaba mediar. Señor Ruiz. ¿Recuerda cuando Alejandro ganó aquel premio de arte en la escuela? Manuel gruñó, era un buen chico entonces. Alejandro explotó, sigo siendo el mismo. Solo que ahora soy honesto. La llegada al convento trajo más sorpresas, la Madre Superiora lo recibió. Confirmando que Rosa estaba allí. Viva. Pero no quería verlos hasta que resolvieran. Ella me pidió que les diera esto. Dijo. Entregando cartas personalizadas. La de Manuel era dura, hijo. Tu rigidez mató mi espíritu antes que mi cuerpo. Trae de vuelta a Alejandro o pierdes a tu madre. Manuel palideció. Alejandro leyó la suya, mi niño. Sé fuerte. Ellos necesitan tiempo. Pero tú mereces amor. El grupo acampó cerca. Debatiendo. Javier. Pragmático. Dijo, esto es chantaje emocional. Pero Elena defendió, es una llamada a la. Mateo y Alejandro caminaron solos. Donde Alejandro confesó sus miedos, temo que nunca cambien. Mateo lo besó suavemente, pero tú has cambiado el mundo para mí. El sol se ponía sobre las colinas cuando el grupo decidió confrontar a Rosa directamente. La Madre Superiora les permitió entrar al convento. Pero solo si prometían no forzar nada. Rosa los esperaba en el jardín. Sentada en un banco de piedra. Con su cabello blanco recogido y una expresión serena pero firme. A sus 82 años. Aún emanaba autoridad. Madre. Dijo Manuel. Arrodillándose. ¿Por qué esto? Rosa lo miró con ojos que habían visto generaciones de errores. Porque tu familia se está desintegrando por tu orgullo. Alejandro es parte de nosotros. Alejandro se acercó. Lágrimas en los ojos. Abuela. Pensé que estabas muerta. Ella lo abrazó, casi lo estaba. Al ver cómo te trataban. Mateo se mantuvo atrás. Respetuoso. Pero Rosa lo invitó, ven. Hijo. Eres bienvenido. La conversación se extendió hasta la noche. Rosa reveló su plan, había fingido su muerte con ayuda de un amigo médico. Quien firmó el certificado falso. Para forzar una reunión. En España. Hemos avanzado con las leyes, matrimonio igualitario desde 2005. Pero en familias como la nuestra. El cambio es lento. Manuel protestó, madre. La Biblia dice. Rosa lo interrumpió, la Biblia dice ama a tu prójimo. ¿Y a tu hijo? Elena apoyó, papá. Mira a tu alrededor. La sociedad cambia. Amigos míos tienen parejas del mismo sexo. Y son felices. Javier. ¿El tío? Añadió, legalmente. No hay nada malo. Pero emocionalmente. Manuel.
Estás perdiendo a tu hijo. Alejandro habló, papá. No elegí ser gay. Elegí ser honesto. El precio fue alto, perdí mi hogar. Mi herencia. Mi paz. Manuel bajó la cabeza. Recordando cómo. Tras echar a Alejandro, la casa se había vuelto fría. Luisa había llorado noches enteras. Y Elena se había distanciado. De vuelta en la finca esa noche, la familia ampliada se reunió de nuevo. Rosa, ahora presente, presidía. He visto suficiente hipocresía. Mi testamento cambia si no aceptáis a Alejandro. Murmullos de shock. La prima Sofía, de 22 años, rompió el silencio. Tía Rosa. Yo apoyo a Alex. En la universidad. Veo que el amor es amor. Pero el tío Pedro, conservador como Manuel, objetó, esto va contra nuestras tradiciones. La tensión escaló a un debate acalorado. Mateo, sintiéndose outsider, defendió, señores. En Madrid. Vivo abiertamente. No es fácil, miradas. Comentarios. Pero es auténtico. Alejandro pagó con su familia. Alejandro sintió una oleada de gratitud. Pero también miedo, ¿y si esto dividía más? Manuel. Presionado. Explotó, basta. Alejandro. ¿Por qué traes a este hombre aquí? Mateo se levantó, porque lo amo. Y él me ama. El silencio cayó. Luisa tocó el brazo de Manuel, recuerda cuando nos casamos contra la voluntad de tus padres. Era amor. Manuel se derrumbó. Sollozando por primera vez en años. Perdóname. Hijo. Pero era solo el comienzo. Al día siguiente. Una traición surgió. Elena descubrió que Javier, el tío abogado, había estado manipulando el testamento de Rosa en secreto, intentando desheredar a Alejandro incluso antes. Lo hice por el bien de la familia, confesó Javier cuando lo confrontaron. Un gay no debería heredar la finca. Rosa, furiosa, lo despidió, eres peor que Manuel. Al menos él actúa por fe malentendida. Javier se fue. Avergonzado. Perdiendo su posición en la familia. Este golpe hizo que Manuel reflexionara más, su hermano había sido hipócrita. Escondiendo avaricia tras moralidad. Alejandro. Herido pero empoderado. Confrontó a su padre, papá. ¿Ves? No soy yo el problema. Es el miedo. Manuel asintió lentamente, necesito tiempo. Pero el precio de la verdad era alto, la familia se fragmentaba. Con algunos aliados y otros enemigos. Alejandro y Mateo regresaron a Madrid temporalmente. Pero con promesas de visitas. ¿En el tren? Alejandro procesaba, abuela arriesgó todo por mí. Mateo sonrió, y ganó. ¿Pero a qué costo? En Sevilla. Rosa hablaba con Manuel en privado. Hijo. Tu rechazo a Alejandro te costó años de felicidad. Mírame, fingí mi muerte. Perdí confianza. Pero gané una familia unida. Manuel admitió, madre. Tengo dudas. La iglesia dice una cosa. El mundo otra. Rosa respondió, sigue tu corazón. Dios es amor. Luisa. Meanwhile. Llamó a Alejandro en secreto, ven a casa pronto. Te extraño. Elena. Inspirada.
Decidió mudarse a Madrid para estudiar, escapando la presión familiar. Pero no todo era rosa, Pedro. El tío difundió rumores en el pueblo, llamando a Alejandro pecador. La sociedad sevillana, mixta entre progreso y tradición, juzgaba. Alejandro recibió mensajes de odio anónimos, recordándole el precio de la visibilidad. Semanas después, una crisis golpeó. Manuel sufrió un infarto menor, estresado por el conflicto. En el hospital, Alejandro llegó primero, sosteniendo su mano. Papá. Estoy aquí. Manuel. Débil. Murmuró, gracias. Hijo. Rosa visitó, ¿ves? Manuel. Él nunca te abandonó. Esta vulnerabilidad ablandó a Manuel, vio a Alejandro no como pecado, sino como salvador. Pero el camino era largo. Mateo, apoyando, enfrentó sus propios demonios, su familia lo había aceptado. Pero ver el dolor de Alejandro lo hacía cuestionar si valía la pena. Te amo. Pero esto nos hiere, le dijo una noche. Alejandro respondió, el amor verdadero cuesta. Decidieron terapia de pareja, reconociendo el toll de la sociedad. La familia organizó una reunión para sanar. En la finca, discusiones profundas surgieron. Sofía compartió historias de amigos LGBT, humanizando. Pedro, presionado, pidió perdón, me equivoqué. Pero Javier no volvió. Su traición irreversible. Rosa anunció cambios en el testamento, igual para todos, incluyendo a Alejandro. Manuel, evolucionando, invitó a Mateo a cenar, cuéntame de ti. Era torpe, pero genuino. Alejandro sintió esperanza. Pero también escepticismo, ¿duraría? El precio, años de daño emocional. Confianza rota. Elena, ahora en Madrid, ayudaba a Alejandro a navegar. Hermano, has sido valiente. Los meses siguientes trajeron pruebas. Alejandro y Mateo visitaban Sevilla regularmente. Pero cada viaje era una batalla. Manuel intentaba, preguntando sobre su vida. Pero resbalones ocurrían, ese estilo de vida. Alejandro corregía, es mi vida. Papá. Luisa cocinaba sus platos favoritos. Un gesto de reconciliación. Rosa, debilitada por el estrés, necesitaba cuidados, Alejandro se ofreció, mudándose temporalmente con Mateo. Esto forzó interacciones diarias. Mateo enseñaba historia a Rosa, quien lo adoraba, eres un buen hombre. Pero en el pueblo, chismes persistían. Un día, en la plaza, un vecino confrontó a Alejandro, ¿no te da vergüenza? Mateo defendió, la vergüenza es el odio. Alejandro sintió el peso social, en España. Derechos existían, pero prejuicios enraizados. Una decisión crucial llegó cuando Manuel propuso que Alejandro heredara la ferretería familiar. Es tuya, hijo, pero con condición, manténlo discreto. Alejandro rechazó, no esconderé quién soy. Esto desató otra discusión. Papá. Aceptarme significa todo. No partes. Manuel. Frustrado. Retrocedió, la sociedad no está lista. Rosa intervino, tú no estás listo. Elena. Desde Madrid. Llamó, hermano.
No cedas. Mateo apoyó, hemos pagado suficiente. Alejandro eligió independencia, renunciando a la herencia. El precio, estabilidad financiera. Pero ganaba dignidad. Manuel, herido, vio su error, su ayuda era control. Entonces, una traición mayor surgió. Se reveló que Luisa había sabido del plan de Rosa desde el principio y lo había apoyado en secreto. Quería unirnos, confesó. Manuel se sintió traicionado, mi propia esposa, gritó, considerando divorcio. Luisa lloró, hice por amor a nuestro hijo. La familia se dividió de nuevo, algunos con Luisa, otros con Manuel. Alejandro me dio, papá. Ella te ama. Como yo. Esto forzó a Manuel a confrontar su aislamiento, su rigidez lo dejaba solo. En terapia familiar. Sugerida por Elena. Verdades salieron. Manuel admitió miedos, temo el juicio de Dios. Alejandro compartió su dolor, tu rechazo me hizo dudar de mi valor. Mateo añadió, el amor gay es tan válido como cualquier otro. Rosa. Observando. Sintió victoria. Pero a costo de su salud, un chequeo reveló debilidad cardíaca. Valió la pena, dijo. En Madrid, Alejandro enfrentó su propia crisis. Un cliente rechazó su trabajo al enterarse de su orientación, no quiero asociarme. Perdió ingresos, cuestionando si la visibilidad valía. Mateo lo consoló, somos más fuertes juntos. Decidieron activismo local, uniéndose a grupos LGBT en Chueca. Elena se involucró, organizando eventos. Pero una noche, un ataque verbal en la calle, maricones. Alejandro empujó de vuelta, escalando a pelea. Mateo lo detuvo, no vale la pena. Heridos emocionalmente, buscaron apoyo. El precio social, seguridad. Pero ganaban comunidad. De vuelta en Sevilla. Manuel dio un paso, asistió a una misa inclusiva en una iglesia progresista. Hay sacerdotes que aceptan, le dijo Rosa. Cambió su perspectiva, Dios ama diversidad. Invitó a Alejandro a una cena familiar abierta. Trae a Mateo como pareja. Era un hito. Pero Pedro, aún resentido, boicoteó. La cena fue tensa pero honesta. Sofía trajo a su novia lesbiana, gracias a ti. Alex. Soy valiente. La familia evolucionaba. Alejandro sintió alivio. Pero cicatrices permanecían. Una elección moral surgió cuando Javier regresó, pidiendo perdón por avaricia. Fui egoísta. Rosa lo perdonó. Pero Manuel dudó, traicionaste sangre. Alejandro abogó, todos erramos. Javier fue readmitido condicionalmente. Esto enseñó misericordia. Pero cuestionó límites. Mateo, reflexionando, dijo, el perdón cuesta. Pero libera. A medida que el año pasaba. Tensiones culminaron en una boda familiar, la de Elena con su novio progresista. Invitaron a Alejandro y Mateo como pareja. Manuel caminó con Elena. Pero miró a Alejandro con orgullo. En la recepción, bailaron. Pero un primo borracho insultó, esto es una farsa. Manuel lo confrontó, fuera. Mi hijo es bienvenido. Era su transformación. Rosa. Frágil. Bendijo, mi plan funcionó. Pero su salud declinó, hospitalizada.
Reunió a todos. No llores. Viví para ver unidad. Alejandro sostuvo su mano, gracias. Abuela. Ella sonrió, el amor vence. La muerte real de Rosa llegó pacíficamente semanas después. En su cama. Rodeada de familia. Esta vez. El funeral fue genuino. Con el ataúd lleno de flores y recuerdos. Alejandro habló, abuela nos enseñó que el amor no discrimina. Manuel lloró abiertamente. Abrazando a su hijo. Mateo estaba a su lado. Integrado. Pero el precio acumulado pesaba, años de dolor. Traiciones. Pérdidas. La sociedad observaba, noticias locales cubrieron la familia reconciliada. Inspirando a otros. En Madrid. Alejandro y Mateo planearon su propia boda. Pequeña pero significativa. Por nosotros. Dijo Alejandro. Elena oficiaría. Manuel aceptó asistir, seré testigo. Sin embargo, conflictos persistían. Un debate ético surgió cuando un amigo de Manuel cuestionó, ¿aceptar el pecado es pecar? Manuel defendió, mi hijo no es pecado. Perdió amigos. Pero ganó paz. Luisa. Fortalecida. Organizó grupos de apoyo para padres de hijos LGBT. Ayudemos a otros. Alejandro contribuyó. Compartiendo su historia. Pero en el trabajo. Discriminación continuaba, cambió clientes. Priorizando aliados. Mateo. En la escuela. Enfrentó quejas de padres conservadores, no enseñes agenda gay. Defendió, enseño historia. Incluyendo diversidad. El precio profesional, estrés. Pero integridad. Una decisión final, la finca familiar. Manuel ofreció compartirla, para todos. Alejandro aceptó. Pero con condiciones, espacio inclusivo. Organizarían eventos LGBT. Pedro objetó. Pero fue minoría. Javier. Redimido. Ayudó legalmente. La finca se convirtió en símbolo de cambio. En una inauguración. Alejandro habló, aquí. Todos son bienvenidos. Mateo lo besó públicamente. Aplaudido. Manuel sonrió. Evolucionado. Reflexionando. Alejandro escribió un diario, el camino fue doloroso, rechazo. Traición. Pérdida. Pero las decisiones correctas valen. Abuela pagó con su vida fingida, yo. Con mi corazón roto. Pero ganamos amor. Elena leyó, hermano. Inspiras. La familia. Unida pero marcada. Avanzaba. Sociedad española. Progresiva pero imperfecta. Reflejaba su lucha. En la quietud de una noche madrileña. Alejandro y Mateo caminaron por el Retiro. Hemos pagado caro. Dijo Alejandro. Mateo asintió, pero somos libres. Fue ético que la abuela fingiera su muerte para forzar la reconciliación familiar. Considerando el daño emocional causado.